Hola a todos y a todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Alex y en este vídeo vamos a analizar los diferentes cierres de velas que vienen en Bitcoin y veremos por qué no son demasiado optimistas. Así que empezamos. Bueno, como os he comentado, analizaremos diferentes cierres de velas que no son nada buenos porque todos son candlestick bajistas, ¿vale? Ahora los iremos viendo todos uno a uno, pero primero os quiero enseñar la posición que mantengo desde hace un par de semanas. La comenté por aquí, la comenté por Instagram también. Os animo a que me sigáis tanto en YouTube como en Instagram. Estamos ya casi llegando a 3.500 seguidores. Por lo tanto, os agradecería bastante que me siguierais, me dais un empujón y a ver si para antes de que acabe el verano ya llegamos a 5.000, ¿vale? Que vienen sorpresas importantes. Lo digo ahora porque ahora que me he acordado, si no ya, como siempre, no lo diría. Entonces, la posición la sigo teniendo abierta. Estuve a punto de pensar en poner el break-even cuando el precio se estiró bastante por estos, lo voy a poner más grande, cuando el precio se estiró bastante por estos niveles de aquí, estuve a punto de poner el break-even, pero realmente tengo el stop en una posición bastante privilegiada, porque está por debajo de esta zona de soporte diario, también semanal. Pensad que aquí este es el último mínimo semanal, debajo de este rango y soporte diario y también por debajo de la media móvil semanal, ¿vale? De 50, media móvil bastante importante en este movimiento de subida. Por lo tanto, pensé en poner break-even, pero claro, teniendo el stop en una posición tan privilegiada, realmente me da igual, porque si el precio me saca el stop, vuelvo a comprar y igualmente puedo seguir acumulando. Por lo tanto, ya vaya para arriba o caiga otra vez a la zona actual, es un win-win, ¿vale? Lógicamente voy a poner el break-even cuando el precio vuelva, supere, igual si supera ya este nivel de aquí, este máximo de los 36.500 o así, pondré el break-even y también estaré pendiente de añadir nuevas posiciones. Si ponemos el gráfico de 4 horas, como veis, vemos máximos crecientes, aquí tenemos el último mínimo que también es creciente, máximos crecientes, por lo tanto, esta zona de entrada de aquí, si se forma un buen rechazo de estos niveles de aquí, pues yo creo que es una buena decisión meter otra posición, más o menos así mirando, pues sería el stop por aquí y también ir a buscar como mínimo la zona de voy a ponerlo por aquí, de máximos históricos, ¿vale? Sobre los 65.000 más o menos, pues sería ese nivel. Lógicamente, si el precio, por ejemplo, imaginaros, rechaza estos niveles de aquí, como he comentado, y sigue hacia arriba, a la que el precio llegue a estos niveles de máximos intradiarios de aquí, yo ya pongo el break-even. ¿Por qué? Pues porque no es el mismo tener un stop en esta pedazo de posición de aquí que no tenerla aquí en mitad de un rango, ¿vale? O sea, hay que entender un poco la situación del mercado y el contexto en el que tú estás metiendo un trade. Entonces, habiendo ya comentado todo esto, vamos a ir directamente ya al análisis. Lo que os quiero comentar, sabéis que, lógicamente, lo que mueve el precio, el Bitcoin, lo que mueve el mercado, cualquier activo, son las noticias económicas, macroeconómicas, positivas o negativas que haya dentro de ese activo, ¿vale? Que afecten directamente a ese activo. Pero los analistas técnicos, tenemos una pequeña ventaja en ese sentido, y es que no necesitamos depender de esas noticias o de esos eventos para nosotros hacer dinero, ¿vale? En este sentido, si miramos puramente el análisis técnico, hay muchas maneras de analizar un gráfico técnicamente, no me voy a enrollar con eso, pero una de ellas es a través de las candlesticks, que son las velas. Esto que vemos aquí son velas, las velas dicen mucho, ¿vale? Entonces, primer cierre, gráfico mensual. Vamos a ir uno a uno, escalando, ¿vale? Primer cierre es el gráfico mensual, realmente es el menos negativo de todos. Venimos ya de dos velas negativas, dos velas rojas, una de desaceleración, que es esta de aquí, y otra de continuación bajista. Entonces, si ahora viéramos una nueva desaceleración, ya sea en forma de low test, por ejemplo, que es lo que tiene toda la pinta, a ver, a no ser que el día sea muy negativo y el precio hoy llegue hasta los 33.000, 32.000, esto será una low test, ¿vale? Puede ser verde, o sea, puede ser positiva o puede ser negativa, bajista, pero da igual, al final es una low test. Entonces, gráfico mensual. Si cierra con una low test, sí que es verdad que sería una señal de desaceleración en niveles claves. Sabemos que por aquí tenemos este nivel de
soporte diagonal, tenemos por aquí medias móviles en semanal, etcétera, etcétera. Por lo tanto, sería una señal positiva, ¿vale? Eso sí que es cierto. Luego, pues, veríamos, aquí por ejemplo, en este punto de aquí, también tenemos una envolvente bajista, una low test, que parece que el precio puede tener continuidad alcista, y finalmente se hunde para abajo. Entonces, gráfico mensual, cierre, quedan 15 horas, low test, por lo tanto puede ser positivo. ¿Qué pasa si nos vamos a 2 meses? Aquí ya la cosa empieza a cambiar, ¿vale? Empieza a cambiar porque tenemos un movimiento muy similar a esto de aquí, donde veníamos de un buen recorrido alcista y el precio empieza con velas negativas, con velas rojas y forma una gran corrección. Esto ha pasado aquí, ha pasado aquí, ha pasado aquí, por lo tanto, ha pasado todas las veces. Además, la vela es una envolvente bajista, por lo tanto, si juntamos que ha pasado todas las veces, encima el volumen, fijaros qué volumen bajista, que encima la vela es bajista, porque aquí en este punto la vela no es realmente bajista, es una low test, un martillo, llámalo como quieras, pero no es una vela de que indica una caída inmediata. Aquí sí, ¿por qué? Porque es una envolvente bajista. Por lo tanto, ya es bastante negativo, hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué pasa si nos vamos a 3 meses? Cierre trimestral, lo vamos a poner aquí. Ya tiene más mala pinta aún. Fijaros que el movimiento es ultra similar, ahora sí que sí, a este de aquí. En 2 meses esto era una especie de low test, pero en 3 meses el mismo price action vemos que no cierra en envolvente entera, sino que cierra en 2/3 más o menos de la vela anterior. Lo mismo que está haciendo actualmente. Por lo tanto, si se cumple lo mismo, podemos ver un nuevo movimiento bajista, pues como el que hemos comentado en el canal en otras ocasiones, que nos lleve hasta la zona de, pues bueno, más o menos 20.000, etcétera, etcétera, donde se junta con la media móvil de 200 semanal. Tenemos 1000 análisis de esto, hablando de esto mismo, podéis mirar los vídeos, ¿vale? Por lo tanto, sigue siendo bastante negativo, ¿vale? Es así, no es información subjetiva, no es, oye, yo interpreto, no, es entender qué son las candlestick, entender qué efecto tiene cada candlestick y entender que si ha pasado otras veces puede volver a pasar, ¿vale? Cierre trimestral. ¿Qué pasa si nos vamos al cierre de 6 meses ya? Imaginaros. Lo mismo, es algo bastante negativo, ¿vale? Esto es una high test directamente. Bueno, pues si la low test es esta formación que indica el cuerpo, la sombra llega hasta abajo y indica continuidad alcista en este caso, o reversión hacia arriba, pues una high test es todo lo contrario. Y estamos viendo cómo, o sea, si interpretamos la vela, lo que vemos es que el precio viene en un movimiento muy alcista, intenta seguir, pero los bajistas toman el control y hunden el precio. Por lo tanto, esto es algo bastante bajista, y más si lo tenemos en una temporalidad de 6 meses. Porque si fuera una vela de un día, bueno, hay 1000 velas, igual que de 4 horas, de 1 hora y demás. Pero claro, 6 meses, un cierre pues de 6 meses es muy, muy negativo que esté siendo así. Porque ya os digo, esto es una vela totalmente de agotamiento que pues puede llevar a un movimiento bajista, ¿vale? Si os fijáis aquí, tuvimos una vela similar, pero al revés, una low test, y el precio se fue para arriba. Mejor aún, aquí tuvimos una nueva low test después de un recorrido bajista, igual que aquí estamos teniendo una high test después de un recorrido alcista, pues se formó una low test aquí y el precio se fue para arriba, ¿vale? Por lo tanto, es un indicativo bastante negativo. Lo bueno, pues que aún así los 6 meses, o sea, los primeros 6 meses de este año son positivos, ¿vale? Quien se haya incorporado a última hora sobre los 50 y pico mil está palmando pasta, pero quien lleve ya un tiempo en el Bitcoin está ganando dinero, ¿vale? Por lo tanto, los 6 meses anteriores, que es desde verano del año pasado, fijaros, o sea, el movimiento ha sido tremendamente alcista. Vamos a contarlo. Hemos llegado a estar casi un 600% arriba desde verano del año pasado, y ahora seguimos un 278% arriba. Quiero decir, no se trata de ganar o perder dinero, sino que se trata de entender que las formaciones de velas que nos estamos encontrando, los cierres que nos estamos encontrando súper, súper importantes, como es el mensual, el trimestral, el de 6 meses, son cierres que no son cualquier cosa, no es un cierre diario, no es un cierre semanal, que incluso puede ser un poco intrascendente, en la tendencia a largo plazo, cuidado, o sea,
Tener en cuenta que, lo hemos dicho ya 1000 veces, en gráfico diario estamos bajistas, en gráfico semanal estamos un poco en rango, ¿vale? Seguimos en este rango de aquí, y en gráfico mensual estamos muy alcistas, o sea, seguimos muy alcistas, seguimos haciendo máximos y mínimos crecientes. Eso sí, no quita que estemos viendo formaciones y cierres de velas bastante negativos. Luego, el precio formará el pullback que tiene pinta que puede formar o directamente se irá hacia arriba. Al final, eso no depende de las velas, depende de que al día de mañana venga Apple y diga, oye, estoy comprando Bitcoin, pues venga, a tomar por culo, ¿vale? Pero si seguimos así, donde pues no hay noticias excesivamente positivas, que Michael Saylor siga comprando no le importa a nadie ya, porque lo tiene todo él. Por lo tanto, si seguimos en este contexto de no hay noticias demasiado positivas, cada vez que parece que tenemos una pequeña reacción, viene Elon Musk, viene China, viene tal, viene cual, e intenta hundir el precio, pues lo más probable es que venga una corrección, que venga un pullback, ¿vale? Ya os digo, no es información subjetiva que yo me la esté interpretando, sino que yo lo que hago es analizar técnicamente, veo lo que está pasando, veo lo que está diciendo el precio y actúo en consecuencia, ¿vale? Por lo tanto, lo voy a dejar por aquí, espero que os haya gustado, espero que os haya servido. Quería hacer un pequeño análisis de las velas, no creo que demasiada gente esté hablando de esto. Por lo tanto, si te ha gustado, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!